Euron, vamos con una novela histórica que tuvo sus problemas a la hora de presentación, en los Países Bajos, curiosamente, donde en principio iba a haber sido presentado en una oficina de la legación diplomática del Estado español, pero luego fue denegado por presiones políticas. Y estamos hablando de una novela acerca de sucesos del siglo XVIII, de comienzos del siglo XVIII, de hace ya algo más de 300 años. Pero es un tema tenso e intenso como es este Victis, Albert Sánchez Piñol, que algunos dirán, es mentira. Nada más coger el libro, mentira, completamente mentira. Es un falsario, está destruyendo la historia, está destruyendo la memoria, está destruyendo el legado de mucha gente en una idea de conceptualización de que estamos hablando de una guerra de independencia, una guerra patria, como es la guerra de sucesión en el ámbito del Estado español. Claro, en realidad era una guerra civil. Conceptualicemos la idea a finales de los Austria, con esas dificultades, de los que tenían relaciones los unos con los otros, con lo cual la endogamia siempre es mala, biológicamente hablando, pero en un momento en el que estas ideas no estaban bien socializadas, incluso a ciertos... No fue la Inquisición española, sino Miguel Servet fue quemado por calvinistas por investigar la sangre. Y cosas así, pues fueron objeto de acusaciones muy poco tendenciosas, ¿verdad? A la hora de establecer el marco general donde la ciencia verdadera emanaba de la Biblia y de las instituciones religiosas, teniendo dificultades todos aquellos que podían tener un pensamiento propio, en lo que acabaría por conceptualizarse como el método científico, ya fueran los problemas menores de Leonardo da Vinci o unos problemas más graves como Galileo Galilei, los problemas que tuvo Miguel de Servet que le llevaron a ser quemado en la plaza pública. Pero bueno, estas cosas son las que establecen el marco general donde los Austria, que habían llegado de la mano de la herencia de los reyes católicos, es decir, de los Trastámara, bueno, pues acabaron por hollar el solar de las Españas con Carlos V de Alemania, el primero de España, o de las Españas, Felipe II, Felipe III, Felipe IV y Carlos II, el hechizado. Después de tanta circunstancia, porque conceptualizamos a Carlos I y Felipe II en el siglo XVI y en el siglo XVII de la decadencia, a pesar de que para las letras es el siglo de oro, en el que, bueno, se sucede la batalla del final de los tercios, esa en la que se ve al final de la película de Capitana la Triste, aquella que fue única, a pesar de que en principio iba a ser una saga de películas, de films. Pero en fin, es el fin formal del gran imperio europeo en América, como todo el mundo sabe. A principios del siglo XIX será cuando se intente desmantelar e independizarse las partes, las piezas del ámbito del Estado español en América. Pero en Europa, ese siglo XVII será complicado. Hasta el final, de que en un momento dado no habrá descendencia. Los cuadros seguramente le hacen mucha justicia a la pinta que podía tener el verdadero Carlos II, llamado el hechizado, que no tuvo descendencia. Pero luego, lo mismo que para ciertas cosas se hicieron bulas papales falsificadas, se dijo que la última palabra, como también pasó con Alejandro Magno y con otra gente, se dice, no, ha dejado un sucesor con sus últimos estertores, con su hilo de palabra, ha dicho Felipe d'Anjou, heredero de Luis XIV, pero que no iba a heredar el trono de Francia, y digamos que su querido familiar le regala el trono de las Españas. Pero en Austria, parientes lejanos de los Austrias querían mantener para la familia
el trono dentro de una lucha que será fratricida dentro de las familias de la corona francesa y de la corona austríaca. Los británicos siempre tenían la idea en Europa de equilibrar, que nadie tuviera suficiente poder para eclipsar el potencial de las islas británicas. Y eso significaba apoyar a algunos en un momento y apoyar a otros en otro momento. Por eso uno se puede encontrar que en algunos momentos eran aliados de los prusianos y luego acabar siendo enemigos en la Segunda Guerra Mundial con los alemanes. Pero bueno, estamos en ese momento en el que los británicos acaban de establecer esa relación con los austrias para equilibrar y que los franceses y españoles no tengan una sola familia como monarquía, porque eso daría demasiada fuerza a los llamados luego pactos de familia para con el futuro del mundo, porque recordemos que prácticamente toda América en buena medida estaba bajo los designios de la monarquía hispánica. Por eso, en ese marco general de la guerra civil que se abre paso a comienzos del siglo XVIII, después de que muera y sea contestada esa herencia, tenemos esa relación para con Victus. Lo contaré todo. Cómo jodieron al general Villarroel, cómo derrotaron nuestras victorias, porque hasta ahora de aquella guerra solo he oído las versiones que vienen de arriba o del enemigo. Victus sería una novela sobre la Guerra de Sucesión Española, conflicto que puede considerarse como la primera de las contiendas mundiales. Bueno, luego a finales del siglo XVIII tendremos una guerra entre los británicos y los franceses, que también será en diferentes focos del mundo. Pero bueno, es que para entenderse como conflicto mundial no debe de ser entre dos grandes potencias, sino debe ser dos o más grandes potencias en escenarios alrededor del mundo para poder ser considerado como conflicto mundial. Pero bueno, sigamos. Y sobre el apocalíptico asalto de Barcelona del 11 de septiembre de 1714. Pero es también la tragedia de Martí Zuviría, un joven barcelonés, alumnado aventajado del marqués de Vauban, que se convierte en un genio de la ingeniería militar. Sus páginas nos llevan de Francia, pasando por Madrid, Toledo, Tortosa y las batallas de Brihuega y Almansa, hasta la Barcelona irreductible de 1714. Sí, la batalla de Almansa es curiosa porque nos habla del momento culminante, a pesar de que en aquel momento, evidentemente, ninguna de las dos partes entendía que fuera a ser el momento culminante. Lo cual es curioso porque ninguno de los dos ejércitos que aspiraban al trono de España estaba dirigido por un español. El ejército de los franco-españoles estaba dirigido por el duque de Berwick, un británico, y el ejército anglo-austracista estaba dirigido por un francés. Ay, qué cosas pasan. Y luego siempre con germanos, con italianos, mercenarios y todas estas cosas. Pareciera como que, no, si solamente combatieron franceses y españoles en el ejército español. Y a veces incluso se olvida de los franceses, porque eso despatriotiza, quita valor patrio a la victoria de un súper español, Felipe V, ¿verdad que sí? Pero bueno, sufrió Barcelona un asedio desigual de 13 meses y el bombardeo de más de 30.000 proyectiles. Un periplo a lo largo de lo cual se cuestionan las versiones oficiales de ambos bandos y en el que se cede la palabra a los auténticos protagonistas de la historia, desde la figura inmensa de Villarroel, el general que defendió la capital catalana con lágrimas en los ojos, hasta los civiles y los soldados anónimos de todas las naciones que lucharon a un lado y otro de las murallas. Una novela, en suma, con el hálito de los grandes relatos históricos. Como digo, fue bastante controversial cuando fue publicada en el año... Ahora no voy a ver en qué año fue publicada, ¿no? Yo creo que fue publicada en 2014, en un momento en el que estábamos inmersos en ciertos momentos respecto... Sí, 2012.
2 años antes del 2000, del centenario, del tercer centenario. Sí, estamos hablando del periodo respecto a aquella reunión, respecto al pacto fiscal de Artur Mas, el presidente Mas, con Mariano Rajoy, la negativa y aquellas primeras elecciones, después hubo elecciones en 2010, en 2012, en 2015. Tuvo cierto impacto en la sociedad del momento, en 2012, y hay que recordar que hubo un momento de prolegómenos después de la muerte de Carlos II respecto a la idea de Felipe como rey de las Españas, en el que luego acabó. Es que hubo unas batallas, una serie de circunstancias inconexas, porque no era una guerra continua. Lo digo sin conocimiento de causa porque no soy un especialista en la guerra civil de comienzos del siglo XVIII, pero de lo que he leído creo que es bastante razonable decir que no hubo batallas continuas, sino que eran escaramuzas que se iban sucediendo y al final pues unos tomaron la capital, otros en otro momento. Y hubo dificultades, pero para 1713 la cosa estaba ya culminada. Pero, más allá, quisieron hacer un esfuerzo especial, 1713 y 1714, para con Cataluña, que es lo que lleva a la confrontación final el día 11 de septiembre de 1714, que es lo que se convierte en el origen de la fiesta de la Diada en Cataluña. Una fiesta de una derrota que conviene recordarlo como la memoria de lo que sucedió. Por eso es interesante en libros como este Victus, Barcelona 1714. Pero rompe cierto relato mítico oficializado por algunos respecto a lo que debe de tener esa memoria. Aquí hay una cronología interesante. En 1700 muere Carlos II el hechizado y en 1701 se proclama rey de España Felipe V. Y en 1704 será cuando el pretendiente austríaco a la corona española, Carlos III, desembarque en Portugal. Habrá la campaña de Portugal, un ejército anglo-portugués ataca a España desde Portugal, pero repelido por un ejército franco-español a las órdenes del duque de Berwick. Luego el almirante Rooke, en ese año 1704, toma Gibraltar en nombre de Carlos III de Austria, pero iza el pabellón inglés. El pacto de Génova, por el que un grupo de dirigentes catalanes pacta con Inglaterra la intervención catalana de la guerra en favor de Carlos III en 1705. Carlos III entra en Barcelona, estableciendo la capital provisional del reino. En 1706 Felipe V asedia Barcelona, pero la llegada de una escuadra anglo-holandesa le obliga a retirarse. Los aliados ocupan Madrid, pero la impopularidad de Carlos III concluye con la evacuación de la ciudad. En 1707 el ejército de las dos coronas derrota a los aliados en Almansa. Los borbónicos ocupan Lleida. En 1708 los borbónicos asedian y toman Tortosa. En 1710 serán las batallas de Almenar y Zaragoza. Los aliados entran en Madrid por segunda vez, pero se ven obligados a evacuarlo por una contraofensiva borbónica. En 1710 también serán las batallas de Brihuela y Villaviciosa, y Girona es conquistada por un ejército francés. En 1711 se produce el elemento importante, que es el hecho de que muere el emperador José I de Austria. Su hermano Karl es elegido como sucesor y parte de Barcelona en dirección a Viena, es decir, Carlos. Firma del Tratado de Evacuación en 1713. Los ejércitos aliados se comprometen a evacuar todas las tropas de los territorios peninsulares. En el mes de junio los brazos del Parlamento catalán proclaman la resistencia armada. Y en julio inician el asedio de Barcelona, que culminará el 11 de septiembre de 1714 con el asalto y caída de Barcelona y la abolición de las constituciones y libertades catalanas. Y luego ya, en 1719, será la guerra entre Francia y España. El ejército francés del mariscal Berwick, con 5.000 catalanes incorporados a sus filas, ataca y toma diversas plazas de la Navarra española. Las guerrillas catalanas continúan la lucha contra las fuerzas borbónicas.
Aquí aparecen personajes como Francesc Alemany, Esteve Ballester, Antoine de Bardonech, María Bassons, Jordi Bastida, un montón de Rafael Casanova, Carlos III, Jaume Bosquet, James Fitzjames, Jimmy Berwick. Resulta interesante porque igual tiene algo que ver con los Fitzjames Stewart, que son en el ámbito de la duquesa de Alba. Pero bueno, vamos a dejarlo aquí. Aquí están los diferentes personajes en una novela recomendable de Albert Sánchez Piñol, cerca de 600 páginas, y que para todo aquel que hable de ella, que hable con conocimiento de causa. Luego hay una segunda parte, Vae Victis, que no he leído, pero creo que la parte interesante para acercarnos al 11 de septiembre, catalán, sería esta, Victus, para incorporarla al acervo personal. Y sin más, es que el casco, agur berobat, beti gelpean.